Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Deseo que todo el mundo esté bien y que estén muy bendecidos estos días que no he estado con ustedes, pues les he extrañado. Hemos estado arreglando muchísimo el internet, hemos tenido mucho problema con el internet, no solamente yo, todo el mundo acá en nuestro centro espiritual, las oficinas de los médicos, todo el mundo tiene problemas con el internet. Y aquí en Miami, pues casi en todas partes, pero también en todo Estados Unidos, según veo, ha habido mucho problema y también fuera de Estados Unidos, como en otros países. Ayer mismo estaba también Chile con mucho problema del Internet y otros países más. Esto es a nivel mundial, la caída que está dando este Internet y trayéndole problemas y complicaciones también a muchísimos negocios. Hoy vamos a estar hablando de algunas situaciones que tenemos aquí claras para ustedes. Ya saben que Moira Victoria les trae siempre preciso lo que usted quiere saber y lo que debe de saber, porque es importante estar alertos. Importante en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y que hay que tener sumo cuidado. Vamos a empezar por Venezuela, que me han preguntado tanto por Venezuela. Venezuela está en un caos terrible. Hay un conflicto grande que está pasando en Venezuela, no solamente por todas las personas que son venezolanos y con el líder Nicolás Maduro, sino también que ya se avecinan otros conflictos que vienen también con otros países, con Venezuela. Las personas se están matando, se siguen hiriendo, están muy mal la situación de Venezuela, una energía muy oscura en Venezuela, muy apretada la energía, una energía terrenal, de verdad que está muy complicada. Pero este señor Nicolás Maduro no se quiere ir y bien se dijo acá, como lo dije también otras veces, que Nicolás Maduro no se va con votos. Se puede ir con otra situación que se le presente, porque él pertenece a la oscuridad. Tiene que venir orden divino, tiene que venir la justicia divina para poder sacar a Maduro de Venezuela y que los venezolanos sean libres. Esto es importante entenderlo, que los karmas se pagan y todo causa y efecto se tiene que pagar algún día, tarde que temprano. Ahora sí les puedo decir con estricta seguridad que le está llegando su día a Nicolás Maduro. Su tiempo está contado y no es mucho el tiempo que le queda para que siga haciendo de las suyas y va a tener que escoger. Muchos países están un poquito disgustados con Venezuela y hay algunos países también que están queriendo aprovecharse de la oportunidad que están teniendo de esta política de Venezuela, estos problemas de votos, lo que llamo yo esta guerra de poderes, que tanto pelean por los poderes y quieren estar sentados en ese poder todo el tiempo. Pues esta guerra de poderes va a llegar a su final y para Nicolás Maduro le va a llegar su turno muy pronto. Muchos de otros países que quieren guerra con Venezuela y con Nicolás Maduro van a aprovecharse de esta situación, como le digo, para poder hacer de las suyas. Pero yo les quiero decir también que tengan fe, porque si algo se ha apuntado Estados Unidos, y lo digo con estricta seguridad, es que Estados Unidos es quien va a sacar a Maduro de Venezuela. De alguna forma se la van a tener que ver cómo lo van a hacer, pero lo van a sacar. Y este es un as que tiene el presidente Joe Biden, donde él tiene que proponerse sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Esto va a quedar escrito en la historia y quedará para la historia, donde este presidente actual, Joe Biden, saque a Nicolás Maduro de Venezuela. Eso viene porque viene y se los digo yo, Moira Victoria. Y después de que caiga Nicolás Maduro, seguirán cayendo otros líderes más. El mundo entero hay muchos problemas de países. Por así decirlo, tiene problemas también Brasil, tiene problemas Ecuador, está Perú también en problemas, Colombia en problemas, también tenemos Argentina en problemas, tenemos
también a Chile, que hay protestas también para Chile, que las personas no quieren al presidente y miles de cosas, protestando las personas por Chile. También tenemos a España, que vienen otras cosas grandes para España, así que atento todos los que viven en España. A esto de España vamos a tener que hablarlo más largo y tendido en otro chat, porque sí hay bastante tela que cortar para España. Así que estén atentos que les estaré hablando muy pronto de España también, para que se vayan preparando. Son muchos países los que van a estar unos contra otros, lo que les llamo yo que es la guerra de poderes. Todos los gobernantes quieren tener poder, todos quieren mandar más. En la Biblia está escrito que vendrán muchos poderosos, falsos poderosos también, que querrán ser más poderosos que el mismo Dios. Pero están equivocados porque el más poderoso de todos está ahí arriba y ese es nuestro Padre, el Creador. El único grande y poderoso es este que está ahí arriba. Por lo tanto, no hay ningún gobernante que quiera decir que es más poderoso que Dios. Y muchos de ellos se lo creen también. Aquí adentro de Estados Unidos hay muchísimos problemas también con las elecciones, las cuales hay que tener bastante, pero bastante, como yo digo, cuidado. Alarmante es lo que viene para Estados Unidos, porque este otro expresidente, Donald Trump, pues no le baja por allí a los insultos y a todas las cosas que hace, insultando a los migrantes, que los va a sacar, que apenas sea el presidente, él se cree presidente ya, y apenas él sea presidente sacará millones y millones de migrantes de acá del país. A ver cómo le hace, a ver si es verdad que pueden sacarlos a todos, como dice. Pero bueno, no pueden pagar tampoco unos por otros, porque lo que él dice de que son criminales, que son esto y lo otro, él es un mentiroso y solamente sabe hablar mentira. Ni siquiera sabe lo que está hablando de verdad, porque él no es una persona estudiada. Este señor Donald Trump es muy atrasado, nunca finalizó estudios. Todos los diplomas que tiene fueron comprados por su propio padre. Por lo tanto, él no tiene estudios profundos y por eso no se educa a hablar como tiene que hablar y tiene que andar insultando y haciendo todo lo que hace y queriendo llegar al poder de una manera que es la que él quiere. Pero bueno, veremos cómo van a estar estas elecciones, porque Kamala Harris también está muy bien parada en cuanto a estas elecciones que vienen en este noviembre. Y yo les he dicho acá que Donald Trump no será más presidente. Le guste a quien le guste, yo les digo la verdad. No pueden estar tapando los oídos ni los ojos, no viendo verdades ni no escuchando verdades. Donald Trump no va para ninguna parte, no será presidente. Él no va a llegar a la presidencia. Y también tenemos algunos problemitas que vienen de camino que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, están haciendo trampas. Hay algo que ha hecho Elon Musk, y esto dice que el que es el dueño de Twitter, ahora X, dice que esto se llama American PAC. American PAC es lo que él está haciendo y está hablando de los votos que vienen por correo y de los votos a larga distancia. Esto es porque las personas van a suscribirse para votar a donde les toca y después esto va a ser perdido y las personas nunca van a encontrar total donde les va a tocar votar. Ya están comenzando a hacer estas trampas. Así, este mismo hombre que es el dueño de Twitter o dueño de X, que ya se ha hecho otra vez amigote de Donald Trump, está haciendo esto de hacer este American PAC para comenzar a hacer el engaño y hacer el fraude. Tienen que tener mucho cuidado desde temprano aquel que va a votar, no importa por quién sea que vaya a votar, vaya y suscríbase con tiempo y busque todo lo que tiene que buscar con tiempo para que después no caiga en el engaño y en el fraude. Es muy importante en estos meses que faltan que usted se ponga para las cosas. No deje que escojan por usted. Usted tiene que escoger por quién quiere votar, pero a la misma vez también sepa por quién va a votar y vea lo que le conviene a cada quien. Hay muchísimos por ahí que son hasta latinos y son migrantes también y están contentos de escuchar a Donald Trump de que apenas sea presidente va a sacar a este montón de migrantes del país. Así es que también hasta los mismos latinos que son migrantes también, que han venido migrantes también a este país, hablan lo mismo y que irán a estar en contra
también de que los migrantes hagan su vida en este país. El sueño americano, usted lo puede lograr todavía. Si Kamala Harris es la presidenta futura, este país va a tener muchos cambios y muchos otros países se van a beneficiar de este país de Estados Unidos. Así que este país se va a poner bueno en la economía, se va a poner bueno con migración también, todo esto que tiene que ver con migración. Además de eso, personas que tienen problemas médicos como los seguros de los médicos y todo eso, van a ser ayudados de muchas formas. Son muchos las cosas que ella piensa hacer y sí lo va a hacer porque es una mujer que tiene palabra y sí lo va a hacer y también porque va a tener el apoyo también del Congreso y de otros más cercanos que la van a apoyar. No va a ser como ahora que quieren hacer algo y los republicanos no apoyan. Pues en ese momento ahí van a estar apoyando y en este mismo momento debo de decirles que muchísimos republicanos están yéndose al lado de Kamala Harris. Y bueno, votarán a escondidas por Kamala Harris, porque ellos saben que Donald Trump no les conviene. De hecho, ya le están llamando la atención que baje su tono de insultos, que baje su forma de hablar, porque no se lo están tolerando, pero él no hace caso. Así que muchísimos que son republicanos estarán al lado de Kamala Harris. Muchos no están de acuerdo con su forma de ser, con su forma de hablar, este señor Donald Trump. Así es que también esto va a favorecer a Kamala Harris porque ella va a tener también muchísimas personas que son del Congreso y del Senado que también pertenecen a los republicanos que van a estar a su favor. Así que se lo digo yo, Moira Victoria. Lo que viene para Estados Unidos es un cambio grande, un cambio que va a estar muy bueno porque es el sueño americano que muchas personas buscan acá en este país y que nosotros como americanos también queremos cambios dentro del país. Así es que acá va a estar muy bueno en los próximos años futuros cuando Kamala Harris sea la presidenta. Y eso lo digo yo, Moira Victoria. Como un cheque al portador, ella será la próxima presidenta y quiero que guarden este video para que a la hora de la verdad sepan quién lo dijo con voz alta, sin miedo, sin tapujos, como yo lo hablo, claro y preciso, que yo hablo de esta forma y usted sabe que cuando yo digo algo es porque viene, porque yo soy de verdad una persona que me gusta predecir lo que tiene que ser cierto y lo que no tiene que ser cierto, lo digo de la manera que sea. Pero lo hablo, yo no ando con tapujos tapando a nada ni tapando a nadie. Yo digo la verdad y una buena persona que da sus predicciones debe de hablar sin tapujos y con la verdad en la boca, porque no estamos para favorecer a nadie, sino para decir verdades. La verdad muchas veces no peca, pero incomoda. Y bueno, ya saben que así están estas cosas, hay que cuidarse muchísimo, porque estas elecciones también pueden traer un cambio muy repentino. Ahí, este señor Donald Trump, cuando se sienta perdido, es capaz de muchas cosas y también es capaz de que pasen algunas cositas por ahí que no están tan fáciles para querer como sabotear o que no hayan elecciones. También hay que tener sumo cuidado porque han querido hacer un supuesto atentado, un poquito falso anteriormente, pero vienen más atentados de verdad, vienen más atentados. Estos atentados no solamente serán, como dicen, para Donald Trump, también para Kamala y para muchos miembros de la política que son de alto rango, tienen que cuidarse, porque en una sola semana pueden pasar muchísimas cosas que usted no se puede ni esperar, ni explicar en qué momento pasaron tantas cosas. Una sola semana, un solo día, en una sola hora pueden pasar muchísimas cosas que te puede estar desconociendo. Por eso hay que andar con sumo cuidado y aquí adentro de Estados Unidos eso va a estar pasando en estas próximas semanas, en estos próximos días, en estos próximos meses que faltan para llegar a las elecciones. Por eso este video de hoy es máxima alerta para este 2024. Aparte de esto también, recuerde que estamos también acercándonos a unos tiempos muy difíciles, de malos tiempos, de inundaciones,
de también estos que tanto azotan aquí en Estados Unidos, todos los tornados y todas estas cosas también que vienen por ahí de huracanes que van a estar ortigando y molestando mucho. Por eso no es nada. Hay una alerta también que la oí por ahí de personas muy interesantes, una alerta de lo que llaman la viruela del mono, que también vuelve otra vez. Pero también en menos de que termine este año, es posible que ya tendremos un encierro porque viene la pandemia de nuevo. Tengo mucho para hablarles, mucho para decirles, estén atentos a nuestras próximas predicciones, porque tengo mucho de verdad para compartir con ustedes. La semana pasada estuve ausente un poco y esta semana con el internet bastante malo. Los invito también a que el día, los sábados, a las 7 de la noche, entre 7 y 8 de la noche, en Mega TV, para que puedan ver también a Moira Victoria directamente en Mega TV. Por eso me llaman a mí la vidente de la política. Otros me dicen que soy la doctora del alma. Pues como vidente de la política estoy invitada para estar en este canal por un largo ratito por ahí, para aquellos que se inventan que eso no es un canal, que eso no es Mega TV, que eso es el cuarto de mi casa, pues están muy equivocados. Mega TV es un canal de respeto, es un canal muy grande de televisión y no es un canal de socios, es un canal de un solo dueño y el dueño tiene una reputación intachable. Por lo tanto, es un canal de mucho respeto, Mega TV. Todo el tiempo que conozco de este canal y del dueño de este canal, esto es algo serio, no es para estar hablando tonteras como lo hacen. Tengan mucho cuidado cuando hablan, porque pueden tener también problemas de demanda. Pues hoy estoy aquí para traerles a ustedes todos estos acontecimientos que les he traído, pero estén atentos porque faltan más por venir. Suscríbase a nuestro canal. Si a usted le gusta estar informado, las predicciones de Moira Victoria le gustan, venga a nuestra familia y suscríbase aquí y esté con nosotros. También regáleme un like si le gustan estos videos y a la misma vez también yo les digo que si quieren consultas personalizadas, consultas privadas a nivel espiritual, visíteme en la página web donde está toda la información. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Los quiero mucho y se me cuidan. Hasta la próxima.